Buenos días, hermanos. Amén. Bien, contentos para poder alabar a nuestro Señor, para aprender más de Él y sobre todo para darle gracias. Gracias por esta semana que termina, por habernos fortalecido, por habernos ayudado en cada instante. Y ahora este momento precioso que nos está dando para poder compartir los hermanos juntos en armonía. Saludamos también a todas las personas que nos ven por este medio. En este día domingo nos sentimos gozosos porque es el Día del Señor y venimos todos a darle gracias, porque en un mundo que está tan contaminado con tantas cosas, con tantos problemas, nosotros nos sentimos gozosos en el Señor. ¿Es así? A ver, fuerte, ¿es así? Amén. Nos gozamos en el Señor porque Él es nuestra fortaleza, porque Él siempre está con nosotros. La primera alabanza que tendremos el día de hoy es Lléname, Señor, más conocida también como el siervo. Así como el siervo busca por las aguas, también nuestro espíritu busca la presencia de Dios. Quiere ser llena del Santo Espíritu. ¿Ya? Entonces vamos a entonar Lléname, Señor. ¿Nos acompaña? Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.
presencia. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Salmo 63. Dios, la satisfacción de nuestra alma. Ustedes probablemente han oído decir que el desayuno es la comida más importante del día. Esto tratándose de nuestro cuerpo físico. Pero también habría un concepto similar que se aplicaría tanto para nuestra mente como para nuestro corazón, hablando en el sentido espiritual. Porque ese alimento o ese combustible que le damos cada mañana a nuestro ser va a afectar en gran medida a todo lo que nosotros hagamos durante el día. Vamos a ver en el Salmo 63 que David comenzaba su día con Dios. En el Salmo 63 se dice que David buscaba al Señor de madrugada, dando a entender que el rey David buscaba a Dios con todo su corazón desde primeras horas del día. Él se despertaba con hambre por su Creador, y después de haber llenado anheladamente su alma dedicándole a Dios, exclamaba alabanzas, y él también hacía todas sus acciones dedicadas a Dios, al Señor. Incluso, él mantenía ese apego al Señor durante todo el día, y cuando llegaba la noche, él quizás ya estaba tendido sobre su cama, seguía pensando incluso antes de dormir en el Padre Celestial. Imagínate, hermano, imagínate, amigo, ¿qué sería que tú puedas experimentar un día así, lleno de gozo y de gratitud a Dios? Desde temprano hasta por muy tarde en la noche, que tú siempre estés con la mente fijada en nuestro Señor. Y esto es posible cuando nosotros decidimos dedicarle nuestra existencia día a Dios. Comenzando el día, escuchando también a través de todo el día su dirección, pensando o meditando en su palabra, a la vez que nosotros podemos expresarle todos nuestros sentimientos. Qué bonito sería que tú inicies el día orando, leyendo la palabra, haciendo un devocional antes de que vayas a salir de la casa, a trabajar o a estudiar. Nuestras bendiciones, si tú haces eso, serían aún mayores. Y nosotros vamos a ser conscientes siempre de nuestro Señor a lo largo del día, y al llegar la noche, contemplando también todas las maravillas que ha hecho Dios con nosotros durante el transcurso del día. A la manera en cómo Él ha actuado en nosotros. Y buscar al Señor no va a ser algo que va a llenar solamente el alma nuestra que pueda estar vacía, sino que si buscamos a Dios de mañana, nuestro apetito por buscarlo a Él cada vez más va a ir creciendo y creciendo. Esto nos podría llevar a una pregunta de reflexión. ¿Te resulta difícil pasar tiempo con el Señor durante las mañanas? A veces tenemos muchas cargas de trabajo, académico, familiares, etc., que te puedan atormentar durante el día, y ya al despertar nomás tú ya estás preocupado con múltiples cosas. Pero recuerda una cosa, que nosotros somos personas de hábitos, y los hábitos que duran toda la vida, son hábitos que te van a acompañar durante toda tu existencia, se van formando o se van desarrollando con pequeños pasos, no con grandes pasos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que nosotros podamos desarrollar esa actitud o esa costumbre de leer la Biblia o hacer nuestro devocional a diario? Puedes empezar de repente con unos 10 minutitos o 15 minutos de lectura diaria de la Biblia, y vas viendo que poco a poco, si le vas aumentando 5 minutos y 5 minutos de semana en semana,
tú después de un tiempo vas a tener ya un tiempo considerable de lectura o de estudio de la Biblia. Esto lo puedes hacer día tras día, durante varios días, y vas a ver cómo se te va a hacer costumbre. Y así también el Señor va a empezar a ayudarte a que tú desarrolles ese hábito, y como consecuencia también de tu entrega al Señor y de que tú dediques tiempo para la oración, para la lectura de la palabra y para el devocional, tu alma va a encontrar la satisfacción del Señor y también va a aumentar tu hambre de Él. Pero en la actualidad hay muchos que tienen, sin embargo, un sentimiento de que no están realizados en su vida. Hay personas que tienen mucha prosperidad económica, sin embargo tienen un gran vacío dentro de su corazón. Sienten que algo les hace falta y no saben muy bien de qué se trata ese vacío. Están buscando y buscando de una u otra manera algo que pueda caber dentro de su corazón, pero aún así no lo encuentran. Y puede ser de que estas personas, a pesar de todas las comodidades que puedan tener, se sienten desesperados, intranquilos, infelices. Por otro extremo, también hay personas que de repente no tienen muchos bienes materiales. Puede suceder que puedan sentirse tranquilos, pero también ocurre que estas personas puedan tener envidia de las personas que prosperan, pueden tener envidia de las personas ricas, y creen que en la medida de que logren acumular riquezas, estas personas podrían sentirse felices. Erradamente uno puede pensar eso. Y eso puede condicionar de que estas personas, inicialmente pobres, para poder lograr cierto estatus, van a esforzarse con una u otra cosa, incluso en ocasiones cometiendo infracciones contra la ley, o trabajar muchas horas, o tener 2, 3, 4, 5 trabajos. ¿Y cuál es el resultado? Mientras más buscan comodidades, en ocasiones no lo logran, o desarrollan hábitos de consumo que los lleva a gastar más, y a la final, ¿cómo se van a sentir? También cansados, acabados, envidiosos, desdichados, infelices. O sea, también van a llegar a ese mismo destino. Entonces, estos dos grupos van a representar un mismo problema. El problema que David nos enseña aquí, nos está mostrando en el Salmo 63, que ¿dónde podemos encontrar una verdadera satisfacción para nuestra alma, una verdadera satisfacción para nuestro ser? Esa es la lección que nos va a enseñar el Salmo 63. Y la vamos a ver en 3 puntos. El primero, un alma que busca a Dios. Primer punto, un alma que busca a Dios. Por favor, hermanos, vayamos ahora en nuestras Biblias al Salmo 63 y revisemos los versículos del 1 al 4. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 63, 1 al 4: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. El creyente verdadero está convencido de que nada en este mundo pecador puede satisfacer las necesidades y los deseos de un alma que realmente está buscando a Dios. Nuestra alma debe anhelar entonces en el Señor toda la felicidad. Cuando la fe y la esperanza se concentran en nuestro corazón, vamos a ver de que el mundo no nos ofrece lo que realmente necesitamos. Veremos al mundo como un desierto que está agotado, y nosotros como creyentes lo que tenemos que anhelar son la felicidad o el gozo que podemos encontrar en el cielo, en las cosas del cielo. Cosas que
van a ser aquí en la tierra un anticipo de toda la gloria y el gozo que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad cuando nos reunamos con el Señor. Una de las grandes enseñanzas que nos deja este Salmo 63 es que en medio de todo tipo de confusión o angustia, uno puede acercarse a Dios no solamente para poder encontrar una respuesta a ese problema que tienes o esa necesidad que te está afectando, sino tenemos que buscar a Dios, sobre todo, ¿para qué? Para encontrarnos con el propio Señor y refrendarle también a Él la grandeza de su existencia, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Y vean aquí, en este salmo, estos versículos que acabamos de leer, que David hace una metáfora o hace un simbolismo, una representación con una persona que está sedienta, que está hambrienta, apasionada y obsesionada con Dios. Vemos aquí en la imagen de David a un hombre cuya mente estaba inundada con un solo pensamiento, de una sola preocupación. ¿Y se trataba de qué? De una profunda necesidad de estar en la presencia de Dios. Era una necesidad que, si él no la cubría, lo iba a llevar a desfallecer, a sentirse desmayado, a sentirse sin fuerzas, porque iba a estar alejado de Dios. Pero noten ustedes aquí en estos versículos que David no estaba apasionado por algo de Dios, sino estaba apasionado por Dios mismo. En estos versículos se está diciendo expresiones tales como: te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, te he mirado, mis labios te alabarán, te bendeciré con mi vida, me acuerdo de ti, mi alma está apegada a ti, tú has sido mi socorro. David entonces no buscaba algo de Dios, sino que lo buscaba a Dios mismo. Esto significa que David quería a Dios más de lo que él quería a su propia vida. Y así nosotros tenemos que actuar también de esa misma manera. Y si uno quiere a Dios o anhela a Dios más de lo que anhela su propia vida, eso significa que tenemos que buscar a Dios más que cualquier tipo de comodidad o de tipo de anhelo o disfrute que podemos tener aquí en la tierra. Tenemos que buscar a Dios por encima de ¿qué? De tu familia, de tu salud, de tu comida, de tus amistades, de cualquier tipo de satisfacción, de trabajo, productividad, libros, computadora, deportes, sueño, etc. Todo lo que tú te puedas imaginar, cosas materiales aquí en la tierra, no pueden estar por encima de tu búsqueda a Dios. Cuando David dice que el amor de Dios es mejor que la vida, y por tanto estamos hablando de todo lo bello que podemos encontrar en la vida, no está negando de que nosotros podamos tener esas cosas, o no está negando que nosotros podamos tener cierto disfrute en las cosas materiales. No está diciendo eso tampoco. Más bien nos advierte que nuestros corazones tienen que poner su prioridad ¿en qué? En las cosas espirituales, en las cosas de Dios. No es que nos apartemos de las cosas materiales, tampoco que se entienda así, porque esas cosas materiales también son parte de las bendiciones que Dios nos da, también demuestran la belleza de la creación. Pero si ponemos esas cosas materiales por encima de nuestro Señor, lo que estamos haciendo es que una especie de idolatría. Podemos tener como un ídolo a nuestra familia, a tus hijos, a tu trabajo o a tus estudios, si es que los pones por encima del Señor. Pero miren aquí que David nos estaba enseñando que las ansias, es decir, nuestra preocupación mayor debe ser ¿qué? Buscar las cosas espirituales. Ahora, otra pregunta de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón clamó al Señor con la misma fuerza, con la misma desesperación o con el mismo desfallecimiento que nos está enseñando aquí el rey David? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste una especie de hambre o de sed por la presencia o de estar cerca a la gracia de Dios? Las palabras
buscar, anhelar, tener sed, nos indican aquí, en esta Biblia, que a Dios tenemos que buscarlo con mucha intensidad. Y Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, todo tipo de emociones y de sentimientos para que a través de estas emociones y sentimientos nosotros podamos experimentar justamente la necesidad de buscarlo a Dios, de poder estar frente a su presencia, de sentir su presencia, de estremecernos ante su majestad. Podríamos estremecernos fácilmente ante toda la creación, viendo en una noche despejada toda la inmensidad del universo, o simplemente salir al campo y ver las montañas y los árboles que Dios ha creado. Pero ¿qué sucede? En vez de maravillarnos o emocionarnos con las cosas de Dios, en muchas ocasiones nos es más fácil emocionarnos con cosas triviales. Por ejemplo, las damas en ocasiones se estremecen ¿con qué? Con un capítulo de una telenovela, con ver un cantante en la televisión. Y los chicos no se quedan atrás, se emocionan con un partido de fútbol. A veces esas cosas les emocionan a ustedes más que por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces han dejado de venir a la iglesia por ver un partido de fútbol? O cuando vienen aquí al templo, cuando hacen una alabanza, se emocionan en la misma manera que de repente cuando tú escuchas una balada o una canción que te gusta. ¿Con cuál de los dos te emocionas más? Pon una balanza y vas a ver entonces si tú estás yéndote más hacia buscar a Dios o más te estás inclinando por las cosas de este mundo. Entonces, ¿hacia dónde está dirigiéndose tu adoración? Y las palabras carne y alma que utiliza también aquí el rey David nos está enseñando que nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser. En este versículo también se menciona la siguiente expresión: temprano te buscaré, o de madrugada te buscaré. El cristiano entonces tiene que buscar a Dios desde la hora más temprana. Para algunos serán las 5 de la mañana, para otros las 6. No creo que para ti sean las 8 o 9 de la mañana. Ahí ya estamos en problemas. Pero ¿qué nos está diciendo este versículo? Que tenemos que, al abrir nuestros ojos, tenemos que ir ya pensando con nuestro entendimiento ¿en qué? En Dios. Tenemos que levantarnos entonces, hermanos, con una sed, no de las cosas de este mundo, sino de qué? Una sed en Dios, en su palabra, en una comunicación con Él. Ustedes saben que David experimentó muchas dificultades. Él tuvo que pasar muchas noches en el desierto, pasando frío. Y en ocasiones, cuando él recordaba estos episodios, justamente editaba estos versículos. En ocasiones, incluso cuando era perseguido por su propio hijo, por Absalón, escribió también este salmo. Y él manifestaba aquí que incluso en esos momentos difíciles, él recordaba a Dios. Y su alma buscaba anheladamente estar cerca de Él. Por el contrario, en ocasiones sucede que muchos creyentes, cuando están sometidos a pruebas, a veces dicen: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a orar si todo me está yendo mal? Peor todavía se alejan de Dios. Y eso no debe pasar con un creyente. Ahora, de principio a fin vamos a ver que este salmo nos va a llevar a reflexionar o a tomar a David como un ejemplo de una persona que experimenta una profunda necesidad de Dios. Y David necesitaba a Dios como también nosotros necesitamos a Dios, en especial cuando experimentamos diferentes tipos de dificultades que pueden estar creciendo, que se están acrecentando en nuestra vida. De repente, cuando sentimos que todos los problemas están tan abrumadores que sentimos como si el peligro estuviera alrededor nuestro, o cuando pensamos que todos esos anhelos, proyectos, objetivos o sueños que nosotros teníamos como que se derrumban, que no se completan, no se concretan. Podemos sentir esas mismas emociones que había experimentado David. Pero para David, los grandes problemas se convertían
en vez de un desánimo, en lugar de un desaliento, se convertían en una oportunidad de poder encontrarse, mejor dicho, de reencontrarse con Dios. Era oportunidad para que David pueda elevar plegarias y para poderle pedir fuerzas a Dios. Y así como también el apóstol Pablo en algún momento lo dijo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Una segunda lección que nos da este Salmo 63 es la siguiente: un alma que se satisface en Dios. Segunda lección: un alma que se satisface en Dios. Y ahora revisemos, hermanos, Salmos capítulo 63, versículos del 5 al 8. La palabra de Dios nos dice en Salmos 63, 5 al 8: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Si tenemos ansias por buscar al Señor, Él nos va a dar gozo, es decir, nos va a dar tranquilidad, y nos va a despertar también con un anhelo más profundo de buscarlo a Él. A diferencia del hambre física, de repente tú tienes hambre y tomas un suculento desayuno bien servido, te sacías, ya no tienes más hambre. Pero por el contrario, en el aspecto espiritual, cuanto más nos alimentamos de Dios, más hambre vamos a tener de buscarlo. Cuanto más te gozas en la lectura de palabra, ya no vas a querer leer un capítulo, 2 capítulos, sino vas a querer leer 5 libros, 5 capítulos. Eso va a pasar con el aspecto espiritual de nuestro apetito por la palabra de Dios, por buscar al Señor. Entonces, cuanto más satisfechos estamos con Cristo, más queremos también experimentar de Él. La Biblia también nos indica de que cuando nosotros buscamos la satisfacción en las cosas de este mundo, no vamos a poder encontrar un gozo pleno. Y más bien lo que vamos a hacer es no encontrar esa satisfacción, y lo que vamos a tener como consecuencia es que vamos a perder la oportunidad de encontrarnos con Dios. Pero cuando nosotros encontramos el gozo en nuestro Señor, no solamente vamos a encontrar ese gozo en Él, sino que también vamos a encontrar beneficios extras, las bendiciones de nuestro Señor. Ahora, David compara aquí ese gozo o esa satisfacción de nuestra alma en el Señor cuando dice esta expresión de meollo y grosura. Eso está hablando de alimentos. Está hablando de un rico y suculento banquete que tú tienes ahí delante, un banquete espiritual. Porque y fuera del Señor no debería haber algún tipo de distracción que nos separe de Él. No debería haber nada que nos distraiga la atención y nos separe del camino. Nosotros tenemos que buscar a Dios. En Él tenemos que buscar todo el gozo verdadero. Porque las cosas del mundo no nos van a dar el gozo pleno. Te va a dar una satisfacción momentánea. Vas a sentirte emocionado. Pero no va a ser algo profundo en tu corazón. ¿Y cómo demostramos esa satisfacción? David demostraba su satisfacción en el Señor alabando y cantando con mucho gozo al Señor. También él demostraba su gozo en el Señor al tener una plena confianza y estar en tranquilidad con la protección de Dios. Él se sentía tranquilo como cuando un ave cubre con sus alas a sus polluelos, porque David estaba incluso seguro de que Dios lo iba a proteger del ataque de sus enemigos. Entonces, aún incluso cuando tú puedas experimentar aflicción, no debe faltar ningún motivo para que tú alabes. También puedes alabar en medio del dolor, en medio de la tristeza.
Cuando un estado de ánimo del creyente, como esta aflicción, pueda tornarse en algún momento habitual, el creyente a través de la alabanza va a valorar la benignidad de la ayuda de Dios. Esta benignidad va a mostrarse en nosotros a través de una fortaleza, de un consuelo. Dios te va a ayudar a soportar ese momento difícil. Entonces tenemos que alabar a Dios con todo nuestro ser, con nuestros labios, corazón y mente, y dedicarle esa alabanza al Señor para que Él te ayude, te dé la fortaleza que tú necesitas. ¿Saben ustedes por la historia bíblica que David pasaba por muchos peligros de manera continua? Y la preocupación y el temor que él podía experimentar hacía que también de alguna forma por esas pruebas él mantuviera sus ojos dirigidos hacia el gozo del Señor. A pesar de repente que él pueda haber pasado noches agobiantes, quizás hasta pudo haber experimentado insomnio, pero él se consolaba ¿en qué? David se consolaba pensando en Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros, porque la misericordia de Dios, cuando se evocan, especialmente cuando estás tú ahí acostada en tu cama de noche, tienes tiempo para reflexionar, en vez de abrumarte o encerrarte dándole vueltas a tu problema, piensa en el Señor. Es un buen momento para que tú aproveches en comunicarte con Él, en nuestro Señor, que va a poder sostenerte tu alma y te va a dar gozo en medio de esa oscuridad en tu vida. Amén. Ahora, ¿cuán dichosa sería una mañana en la que tú despiertes y pues le digas a Dios, Dios dirige mi vida en esta mañana, en este día, y tú eleves una alabanza, una oración o una lectura para Él? El Señor nos ha dado a nosotros diferentes tipos de apetitos, ¿no? Tenemos apetitos por algún tipo de comida y otro tipo de necesidades. Estos tipos de necesidades son esenciales para nuestra vida. Nosotros tenemos que cubrir nuestra vida con diferentes tipos de necesidades. Pero también ha creado en nosotros corazones que tienen una necesidad espiritual. Y David fue un hombre que reconoció y sintió ese anhelo por el Señor. En los Salmos vemos que aquí David dedicaba tiempo para poder expresar o ofrecer alabanzas a Dios, su clamor a Dios. Y el mayor gozo que podía experimentar David era estar en una comunión íntima, es decir, una relación cercana con nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa entonces esta hambre de Dios? Es un deseo por conocerlo y acercarse más a Él. Lamentablemente, este tipo de deseo está como aletargado, como medio bloqueado en algunos creyentes. Hay creyentes que ya, bueno, por la gracia son salvos, pero no tienen en ocasiones un firme deseo de incrementar sus conocimientos de Dios. Y uno de los problemas de nuestra sociedad es que justamente está llenándose de todo tipo de cosas que apoderan sus intereses o sus afectos, de las cosas del mundo estoy hablando. Y ese tipo de cosas del mundo lo que van a hacer es, van a competir contra Dios por tu atención. Esas cosas del mundo te van a traer más hacia allí, van a hacerte perder el tiempo. ¿Cuántas horas de repente estás pasando tú revisando en redes sociales, pero viendo cosas de entretenimiento? ¿Y cuánto tiempo estás viendo tú las cosas de Dios? No estoy diciendo tampoco que no busques una película o música sana para que tú te distraigas. Lo puedes hacer, sí puedes hacer, pero también tienes que ponerle su tiempo para el Señor. A veces buscamos más la diversión, pero nos olvidamos de Dios. Un domingo estamos más pendientes de repente de diversiones y del Señor. A veces incluso hasta deja de venir a la iglesia por irte de viaje, de excursión. Se les hace costumbre a muchas personas eso. Podría ser una excepción una vez cada cierto número de meses, pero no puede hacerte de costumbre faltar a la iglesia
dejar de congregarte por salirte de paseo. Hay que valorar esas cosas. Ahora, la buena noticia es que el anhelo de Dios puede ser despertado en ti, si estamos dispuestos a cambiar justamente nuestras prioridades y nuestros intereses. Aunque cultivar el deseo por buscar al Señor toma su tiempo, es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. Vas a tener que poner mucho de tu parte, ser constante, ser perseverante. Pero sí, si vas avanzando poco a poco, progresivamente vas a ir encontrando el gozo verdadero que vas a encontrar en el Señor. Y obviamente vas a también tener recompensas en las bendiciones que Dios te da. De hecho, cuando tú empiezas a buscar al Señor y vas a empezar a despertar en ti esa hambre por el Señor, Dios va a ayudarte a ti a que tu corazón y tu mente se abran y va a empezar a desarrollar en ti un mayor interés, un mayor gozo, un mayor hambre por todas las cosas espirituales. Entonces tú abre tu corazón así un poquito y Dios te va a ayudar a que tu corazón se abra más y más. Pero ese paso inicial lo tienes que dar tú mismo. Amén. Ahora, nosotros no podemos concentrarnos o no podemos vivir solamente en estas cosas materiales que se van a acabar. Tampoco podemos depender completamente de esas cosas. Porque en nuestra vida vamos a encontrar una plena satisfacción cuando tengamos una comunión con Dios. Cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando veamos que Él es suficiente para poder darle una verdadera dicha a nuestra vida y para que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Ahora, nosotros podemos tener todo tipo de logro, todo tipo de conocimiento aquí en este mundo, pero eso no nos va a dar ninguna plena seguridad o una plena felicidad. Podemos probar todo tipo de lujo, todo tipo de comodidades, todo tipo de placeres, satisfacciones aquí en este mundo, pero aún así, si estamos alejados de Dios, lo único que vamos a sentir es vacío en nuestros corazones. Ese vacío solamente puede llenarse con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hermanos o amigos, hoy es un buen momento para que tú puedas abrazar la fe en Cristo y renunciar a todo tipo de vanidades que nos vuelven más y más menesterosos o pobres en un sentido espiritual. Solamente Cristo puede satisfacer nuestras vidas. No vamos a encontrar esa satisfacción en las cosas del mundo. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar una seguridad para estar siempre tranquilos, serenos, bajo la presencia y su protección. Amén. Amén. Y una tercera enseñanza que nos enseña el Salmo 63 es un alma protegida en Dios. Tercera enseñanza, un alma protegida en Dios. Y ahora leamos, hermanos, Salmos capítulo 63, versículos del 9 al 11. La palabra de Dios nos dice en Salmos 63, 9 al 11: pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Los cristianos, los creyentes verdaderos, pueden en cierta medida, en ciertos momentos, usar incluso un lenguaje así de fuerte como el que acabamos de leer, que fue utilizado por David. No necesariamente que tú vas a tener un enemigo que puede ser tu vecino o no sé quién, sino que estamos hablando como enemigos una figura de ¿qué? De las dificultades en tu vida. No malinterpretes tú y vas a decir que el Señor elimine a mi enemigo. Tampoco es así. Más bien, la palabra te enseña a que tú ames a esa persona que te insulte,
a esa persona que te ofende, a tu enemigo, entre comillas, tienes que amarlo y orar por él. Aquí no está, bueno, David tenía enemigos físicos que lo querían matar, esa es ya otra situación. Pero también podemos utilizarlo como una representación de enemigos a las dificultades que tú tienes en tu vida. Ahora, nosotros cuando recibimos a Cristo nos hemos consagrado a Dios. Por lo tanto, en medio de dificultades nosotros deberíamos estar tranquilos, contentos incluso. Pablo te dice que hay que estar gozosos incluso en cualquier tipo de situaciones. Nosotros entonces, a través de Cristo, deberíamos permanecer firmes pensando de que Dios nos va a dar el consuelo, nos va a dar el sustento en esos momentos difíciles. Él nos lo va a sostener. Dios va a ser quien nos dé fortaleza y consuelo. Ahora, tal vez estás pasando por un momento sumamente difícil y llegaste a un punto en el cual puedes decir lo siguiente: Dios, no puedo más, ayúdame por favor, etc. Ahora, la vida, hermanos, aunque nosotros seamos cristianos, no va a ser color de rosas. La vida siempre va a estar llena de problemas que nos van a abrumar, incluso a diario. A veces parece que apenas salimos de una situación difícil y estamos entrando en otro problema. Solucionas el problema A y aparece un problema B. Y así sucesivamente estás en una secuencia, así de una cadena de problemas. Pareciera que la vida es así en ocasiones. Pero eso puede sentirse incluso que tú puedas decir que estás estancado. Ya sea un problema familiar, un problema de salud, un problema financiero, puedes sentirte tú desgastado, sin fuerzas para seguir adelante. Y es allí donde todos nosotros, un creyente, podemos tener esa oportunidad. Aproveche esa prueba. ¿Para qué? Para que clames a Dios, porque en Él, solamente en Él vas a poder encontrar el real sustento y consuelo. Y la buena noticia es que Dios te promete aquí en la Biblia, si tú lo buscas a Él, eres obediente a Él, que te dice, Dios no te va a dejar. La Biblia te dice que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Él va a estar contigo en momentos de angustia. Dios es un buen padre. Así como un padre terrenal abraza a su niño, protege a su niño, lo levanta al niño en sus brazos, así también el Padre Celestial te va a sostener. Si de corazón lo buscas, si de corazón te arrepientes de tu falta, te arrepientes de tus pecados y procuras tú buscar su rostro. A veces nos alejamos de Dios y sentimos en ocasiones que no merecemos de repente su amor y su perdón. Puede pasar eso también, que el creyente pueda pensar en que por muchas faltas que haya cometido o por haberse alejado del camino, que ya no merece la dicha de Dios. Pero, a pesar de que nosotros podemos ser hijos infieles, Él nunca falla en su palabra. Y Él siempre nos va a esperar con brazos abiertos y Él siempre va a desear ayudarnos en momentos difíciles si acudimos con un clamor y un arrepentimiento verdadero a Él. Él nos va a dar entonces las fuerzas suficientes para seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. Dios entonces está esperando que clamemos a Él con nuestros corazones abiertos. Que le digamos, Dios mío, ayúdanos. Él promete ayudarnos y renovar nuestras fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tienes que buscar a Dios. Si has cometido faltas, tienes que arrepentirte de tus faltas. Si estás alejado del camino de Dios, tienes que bloquear, alejarte de cualquier situación, de cualquier condición o de cualquier persona que te ha alejado de Dios y vuelve a Él. Y vas a poder reconstruir tu comunión con Dios y así vas a poder satisfacer verdaderamente tu alma. Amén. Amén. Gracias por su atención. Oremos, hermanos.
Bendito Padre Celestial, gracias Dios en esta mañana por tu palabra y por tus enseñanzas, Dios. Gracias Padre Celestial por todas las lecciones que tú nos das y permite que nosotros podamos encontrar esa real satisfacción para nuestra alma en las cosas espirituales. Señor, ayúdanos a que podamos desarrollar esa hambre, ese apetito por ti, por la lectura de la palabra, por comunicarnos en oración contigo. Permita que crezca esa confianza, ese anhelo por ti en nuestros corazones, para que así nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente, no caer en las cosas del mundo, sino buscar más la comunión contigo. Padre Celestial, escucha las peticiones de nuestros hermanos en la fe. También, Señor, vela por la salud de nuestros familiares y de los hermanos. Cuida siempre de nosotros, Padre Celestial. Fortalécenos y guíanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.